Buenos días, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Azucena? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien y empezando la semana de una manera inmejorable, contigo aquí en Zoom. Muchas gracias, es mutuo, es mutuo. Muchas gracias, muy bien. Bueno, pues yo tengo mucha curiosidad por conocer un poquito más de CK Magán, porque lo que he estado viendo en redes en particular y veo que estáis muy enfocados en desarrollar al nuevo personal que estáis contratando, un montón de abogados jóvenes, así que quiero que entremos ya enseguida en materia. Y antes ponnos un poquito en contexto, Esteban, acerca de cuál es tu posición en CK Magán, a qué os dedicáis, cuántos sois, cuéntanos un poquito para que os conozcamos mejor. Vale, bueno, pues soy Esteban C. Magán, perdón, dijo bien, Esteban C. Gómez Arevalillo. Soy segunda generación del fundador de C. Magán Abogados, que fue mi padre. Y mi posición actual en la compañía es lo que se llama en el mundo del derecho socio director. Viene a ser el equivalente pues, al consejero delegado de una compañía, a lo mejor, de otro tipo de sectores, ¿no? Somos un despacho de abogados. El año que viene hacemos 50 años de historia. Como te decía, yo soy segunda generación, aunque ya tenemos abierto el capital y un poco la toma de decisiones y el consejo a terceros socios externos a la familia fundadora. Y actualmente pues seremos unas 160 personas, donde aproximadamente unos 110, 120 son abogados y unas 40, 50 personas se dedican a labores entre management, staff y un poco de apoyo y de soporte a la parte jurídica, ¿no? A día de hoy somos uno de los 20, 21 despachos nacionales más grandes en tamaño de ventas. Y bueno, pues con ese objetivo que decías, de poco a poco seguir desarrollando la firma y seguir creciendo y seguir siendo competitivos y apostando por ese plan de expansión que tenemos. Fantástico. Muy bien, pues vamos a adentrarnos entonces, si te parecen, estas buenas prácticas que tenéis en CK Magán acerca del personal que estáis contratando. ¿Cuál es en este momento el foco a nivel de contratación? ¿En qué os estáis, qué tipo de perfil estáis buscando principalmente? Pues principalmente yo te diría en tres grandes grupos, ¿no? Nosotros siempre tenemos interés en contratación de socios. ¿Socios por qué? Porque cuando hablo de socio hablo un poco pues, del perfil más alto de carrera que existe en nuestro mundo, ¿no? El por qué, pues sencillo. O sea, estamos en un periodo de expansión, en una etapa de expansión donde estamos abriendo oficinas fuera de Madrid, es digamos, nuestra plaza originaria. Estamos a día de hoy en Barcelona, Sevilla, Madrid, como te decía, y las dos islas principales de Las Palmas. Y con la idea de desarrollo pues, de otras plazas económicas potentes, la necesidad principal pues, es buscar estructuras ya hechas o socios con equipos y carteras ya configuradas para, a partir de ahí, con ellos y un poco con la sinergia con nosotros, abrir oficina y crecer, ¿no? Entonces, ese perfil, pues en principio es algo en lo que siempre estamos trabajando, tanto para potenciar lo que ya tenemos creado como a su vez para evidentemente, pues ese proyecto de apertura, ¿no? Trabajamos también, al contrario, mucho la parte más inicial de carrera. O sea, somos muy activos en contratación a través de másters, universidades, acuerdos, digamos, con corporaciones, porque a la larga nos hemos dado cuenta que el perfil de profesional que mejor nos funciona es esa gente que desde el principio está con nosotros. Y un poco para lo bueno o para lo malo, pues lo haces a tu imagen y semejanza con lo que para otros serán defectos, pero para tus virtudes. Y que también, bueno, pues, oye, al final es más fácil moldear a la gente y un poco adaptar a lo que vas buscando y un poco a la cultura de firma los primeros años que después. También luego, pues posiciones intermedias, normalmente simplemente cuando tenemos una necesidad de reposición. Un equipo que ha crecido más de lo que esperábamos con unos tiempos, que nos ha dado tiempo a su vez a nosotros a dotarlo de recursos por carrera. Pues también ahí lo que buscamos ya normalmente sí que son posiciones o perfiles más puntuales, ¿no? para esas necesidades. Y siempre también, pues talento directivo. Porque al final, no te engaño en que un despacho de abogados en el siglo XXI no deja de ser una compañía mercantil. Por tanto, pues todo lo que sean posiciones luego ya fuera del jurídico, pero que te aporten valor a cualquier nivel, son siempre también bienvenidas para ser estudiadas, ¿no? Hablabas de moldear, ¿no? Entiendo que quieres decir pues, incorporar personal que sea afín a vuestros valores, a vuestra manera de verlo o de por lo menos inculcarlo y que vayan quedando en el camino los que sean afines, ¿no? En este Sí. sentido, los managers, todo el plantel directivo que comentas, ¿ellos cómo trabajan estos aspectos con estos jóvenes que estáis contratando?
Bueno, tienes un poco por profundizar en lo que decías, efectivamente, es una cuestión de valores y de cultura. Al final el sector legal es un sector determinado perfil, digamos, de trabajo, ¿no? de mucho valor añadido. Requieres profesionales de mucho talento técnico, mucho expertise, mucha formación específica, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no haya otras competencias, otras habilidades, otras aptitudes que valoremos, porque algunas pues van más en la línea de lo que nosotros somos o cómo nos gusta trabajar y otras no tanto, ¿no? Entonces, el primer estadio, evidentemente, es selección de personas en sus primeros años de carrera, o recién salidos del máster o de la universidad, ¿no? Donde veas pues, que la cultura, un poco lo que te transmiten, que les apetecería hacer, o un poco cómo ves que aparentemente se mueven en la entrevista, en las pruebas previas, pues es gente que crees que va a encajar contigo, ¿no? Entonces, ahí tiene un trabajo muy importante de recursos humanos de identificación, la identificación de esas personas que a lo mejor pues pueden ser las que en el futuro vean que este es su sitio y por tanto consigamos, como bien decías, fidelizar, que es la clave, ¿no? Es decir, meter gente al principio que vemos que no, que en un plazo se va a cansar o que quizás sus expectativas no pueden ir muy alineadas con lo nuestro, pues intentamos huir de esos perfiles en la selección, ¿no? Y después es un trabajo, yo creo, de arriba abajo, ¿no? O sea, de inculcar cultura a los socios al siguiente nivel, el siguiente nivel al siguiente, los seniors a los asociados, y que al final todo eso pues lo vaya mamando la gente de la práctica real del cómo funcionamos en el día a día, ¿no? Es decir, el tema de comunicación y marketing también es importante, en cuanto a la comunicación que hacemos de esto a nivel externo e interno. Externo para que también el que no nos conoce o puede estar buscando opciones, pues al conocernos a través de cualquier medio o cualquier canal, consiga saber un poco cómo nos identificamos y internamente también, pues porque siempre también tendemos a intentar estar reforzando un mensaje desde un punto de vista interno en la plantilla de dónde está CECA y dónde quiere ir, ¿no? También importante las herramientas informáticas, ¿no? De formación. Eso lo trabajamos bastante también pues para que todo también en ese sentido sea lo más accesible posible, lo más fácil de uso para el abogado, tenga, digamos, recursos para poder encontrarlos cuando lo necesite a nivel de gestión de conocimiento nuestro, etc., ¿no? Pero es un trabajo constante y desde el primer día, por decirlo así, luego ya nunca termina. Exacto, sí, la vida del empleado es infinita. Incluso cuando se jubilan todavía hay un recorrido después, ¿no? De qué hablan de CECA, sí. Incluso después de que se han ido. Muy bien, hablabas de la cultura. ¿Qué destacarías en qué consiste la cultura en CECA Magán? Bueno, tenemos un claim de marketing, se llama Estilo CECA, lo publicitamos bastante, y yo creo que un poco que intenta definir y de una manera un poquito marketingiana, pero divertida también, el resumir qué somos, ¿no? Es decir, nosotros nacimos como firma familiar, como empresa familiar dedicada al sector jurídico, ¿no? Hay valores de ello que intentamos preservar porque creo que son positivos, ¿no? Es decir, pues, empresa familiar, pues suele ser un trato cercano, una pequeña familia donde al empleado, digamos, externo, aunque no sea de la familia, se le intenta también involucrar en lo que es el negocio. Las jerarquías, digamos, son razonablemente horizontales o menos marcadas de las que hay en otros sectores o de compañías, ¿no? Que a lo mejor pues están más jerarquizadas, ¿no? Entonces, esos valores, digamos, familiares que al final pues, nos han venido bien en todo este histórico, nuestra idea, evidentemente, es preservarlos y apostar por ellos, porque ya te digo que 50 años que casi tenemos de existencia y una progresión constante, creciente y desarrollo, creo que han aportado mucho a que la rotación que tenemos ahora mismo en la firma es muy pequeña, ¿no? También creo que se debe a eso, ¿no? O sea, la parte más humana de la gestión de las personas, ¿no? Por el contrario, un poco, la segunda generación, yo creo que el trabajo que tuvimos y la gente, digamos, que ahora está conmigo a nivel directivo, fue profesionalizar la empresa familiar. O sea, pues, evidentemente es uno de los grandes retos, yo creo que tiene todo el mundo siempre que se inicia en un modelo más digamos, familiar o más de una startup, por decirlo así, como fue el despacho al inicio cuando mi padre lo montó, ¿no? Profesionalizar a todos los niveles, profesionalizar a nivel de sistemas y de medios informáticos, profesionalizar a nivel de digitalización, lo que decíamos, ¿no? La gestión, digamos, luego ya de la carrera profesional, las remuneraciones, toda la parte de marketing, por supuesto, comunicación, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que te diría que es mantener un equilibrio y un balance razonable en ese sentido de pertenencia y esos valores de la empresa tradicional familiar, buscando también la excelencia. Al final somos un despacho de abogados que lo que pretende, lógicamente, también es ser competitivo y estar en los grandes asuntos, ¿no? Por decirlo así. Pero unido a que eso no reste competitividad desde un punto de vista de ser una empresa estructurada como cualquier otra, ¿no? Pues un poco ese es el camino y el trabajo y los valores, un poco lo que estamos ahora también intentando a la gente, ¿no?
Estos nuevos que estáis contratando, esta gente más joven que sale de los másteres de la universidad, el feedback que te dan los managers acerca de ellos, ¿qué te dicen respecto a qué valores traen, qué diferencia? Porque claro, compaginar unos valores familiares con una profesionalización, ¿no? Que a lo mejor los más seniors ya tienen más integrado lo familiar, ellos buscan quizá más lo profesional. ¿Cómo se conjugan estas dos generaciones? A ver, sí hay divergencias, es decir, yo creo que han cambiado las motivaciones principalmente de la generación que ahora tienen 20 y medios, vamos a poner, incluso los que ahora tengan 30 y pocos, ¿no? O sea, también hay ciertas diferencias entre ellos. Yo he ido viendo un poco pues, ese histórico a medida que hemos integrado gente. Yo creo que se tiende a buscar cosas distintas en el trabajo, ¿no? Es decir, mi generación, yo ahora estoy en los 43, pues se primaba más, a lo mejor ese espíritu más competitivo, ¿no? De intentar llegar a ser socio de una firma, pelear duro por ello, renunciar a lo mejor a cuestiones como la calidad de vida o la disponibilidad horaria, etcétera, simplemente primando a lo mejor más el acceso a la condición de socio y todo lo que conlleva, ¿no? Pues una mejor remuneración, una posición más de mando, etcétera, ¿no? Sí que nos damos cuenta que ahora las nuevas generaciones no tienen tan marcado ese sentido de tener que a lo mejor primar eso sobre cuestiones como la conciliación, cuestiones como el equilibrio entre lo personal y lo profesional, cuestiones como bueno, el tener mucho más profesionalizada lo que es el trabajo, ¿no? A todos los niveles, desde sistemas, una cultura mucho más digital, muchísimo más basada en el móvil, ¿no? Entonces, por eso digo un poco, yo creo que es dar a esa generación esos medios y por facilitarles que no tengan ningún tipo de problema en acceder a ellos, bien estén en una empresa como Camagan, que como te decía, tuvo origen familiar, o en cualquier otro despacho que no lo haya tenido, pero sí, como te decía, haciendo también hincapié en que creo que hay cosas que son positivas, que podemos inculcarles de los que a lo mejor otras generaciones o los que hemos vivido otras épocas, a lo mejor también, aparte de esta, pues podemos trasladar, ¿no? Entonces yo creo que es lo que comentaba, para tener un balance razonable entre las dos cosas, conscientes, como bien decías, que es cierto que a lo mejor pues el orden de prioridades en cuanto a lo que se busca en un trabajo ha cambiado, ¿no? Claro. Y en este sentido, ¿cómo cubrís ese gap que hay entre las expectativas y lo que se puede ofrecer a día de hoy? Para retenerle el talento, porque vendrá gente muy bien preparada, con mucho máster, con idiomas, experiencia quizá incluso ya en el extranjero, de algún tipo, gente que viene muy valiosa, con muchas ganas. ¿Cómo se les retiene? Yo creo que es adaptando tu carrera profesional a que ellos pretenden, ¿no? Es decir, por supuesto el aspecto remuneratorio es importante. Lo primero que tienes que hacer es pagar bien. Dentro, lógicamente, de entender la persona que se incorpora o quien está con nosotros, nuestro posicionamiento en el mercado como firma, ¿no? Es decir, pues, podremos pagar mejor que muchos o mejor que la mayoría, habrá otros que pagarán mejor que nosotros, pero probablemente las exigencias de determinadas cuestiones serán mayores, ¿no? Obviamente, pues performan su producción, ¿no? Es decir, el mundo del legal, para lo bueno o para lo malo, regalarse no se regala nada, por tanto, una mayor retribución conlleva normalmente también mayores exigencias, sobre todo temporales o de capacidad productiva, ¿no? Pero bueno, en definitiva está claro que la parte salarial es relevante y una, digamos, estructura salarial flexible, algo muy adaptado a los tiempos actuales, algo que también pues tenga esas compensaciones a lo mejor más a la carta que puede el empleado dentro de la legalidad lógicamente elegir. Siempre metemos una parte fija, potente, pero también siempre un variable, ¿no? Un incentivo. Y en definitiva, pues el tema salarial es relevante. Un aspecto fundamental de hoy que es la conciliación. Yo creo que ahí es donde CECA sí es competitivo, porque firmas mayores sí tienen exigencias mucho más rígidas en cuanto a la posibilidad de conciliación, de teletrabajo, de dedicación horaria, de autoconstruirte un poco más tu jornada y a lo mejor pues, adaptarlo a lo mejor a lo que tú necesites, ¿no? Es decir, cada uno pues se pueda construir la prestación de servicios en donde menos lesivo le sea para mantener ese nivel de conciliación, ¿no? O sea, importante esto. Yo creo que ahí es donde estamos dando mucho en la clave de que la gente a lo mejor pues prefiere a lo mejor estar remunerado algo por debajo donde en otros sitios conseguiría, pero también por obtener una mayor capacidad de flexibilidad vital a nivel de horarios o a nivel de días de teletrabajo, cosas por el estilo, ¿no? En eso somos bastante innovadores, creemos mucho en ello y no tenemos miedo a apostar fuerte por este tema, ¿no? Y el tema tecnológico, yo creo que también al final es fundamental la posibilidad de que la gente pues tenga el acceso al trabajo de cualquier prácticamente sitio del mundo, ¿no? Es decir,
Si alguien, pues oye, por lo que sea es de fuera y si quiere ir de viernes a lunes a su casa, no solo le permitas trabajar así, dentro de, lógicamente, también unas normas que tenemos, ¿no? Pero bueno, con cierta capacidad de flexibilidad, sino que también tenga ese acceso natural a poder hacerlo desde ahí sin ningún problema y que no haya barreras o limitaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese balance, bueno, de ese trato cercano, como te decía, humano, primamos mucho la parte relacional y social de la persona y de su pertenencia al despacho con esa flexibilidad en un nivel de remuneraciones interesante. Ahí yo creo que nos encontramos un balance chulo para que la gente se quede. Oye, y luego que el proyecto también, no te engaño, pues está yendo muy bien. Al final crecemos cada año, desarrollamos, abrimos sedes, potenciamos prácticas, la gente tiene carrera, generamos cada vez más clientela. Por tanto, bueno, pues la gente también tiene posibilidad de promoción real, ¿no? De acuerdo, muy bien. Y aquí el papel de los managers, ¿cómo lo valoras? Es decir, ellos, ¿en qué se centran principalmente a la hora de cuál es su principal herramienta para retener el talento internamente? Bueno, yo creo que es una organización adecuada del trabajo para que nada de eso se rompa, ¿no? O sea, es decir, al final el manager, bueno, no deja de ser, vamos a llamar, la persona que, junto con el socio, le ayuda a organizar el trabajo del equipo y un poco la carga de trabajo y de asuntos que tiene la gente. Entonces, al final, bueno, yo creo que es importante saber supervisar bien y distribuir bien el trabajo para que ni nadie tenga un exceso ni nadie tenga defecto, ¿no? Es decir, intentar normalizar que dentro de ese esquema que te planteaba antes, pues no haya elementos, digamos, que lo distorsionen, ¿no? Unido también, bueno, pues a intentar potenciar, como decía, esa cercanía natural y ser esa referencia que para cualquier problema o cualquier cuestión o cualquier necesidad de ayuda, pues tengas una persona accesible que te vaya a echar una mano en lo que sea, ¿no? Unido también, pues eso, la parte formativa es importante, ¿no? Porque al final en casi todas las profesiones sí que tiene que haber una cascada continua de verter conocimiento de arriba abajo, desde el socio y el manager a los seniors, de los seniors a los asociados a los juniors, y que también pues ese flujo natural de mejora y de experiencia profesional y de aumento de conocimientos constante, pues también se dé. Fantástico. ¿Y qué estás observando en los managers en cuanto a cómo ellos están liderando, más allá de gestionar tareas, ¿no? A modo de jefe, digamos, ¿no? De pues tú tienes que hacer A, entonces B, en cuanto a su estilo de liderazgo? ¿Cómo definirías el estilo CECA, que es vuestra marca de marketing, en cuanto al liderazgo de los managers? Pero yo creo que es más fresco que en otros sitios, en mi opinión. O sea, tendemos a intentar ser una empresa con un mensaje moderno y con una línea de comunicación moderna y una, digamos, relación humana más propia de empresas del siglo XXI que del siglo XX, ¿no? Es decir, quizá todavía mucho en los despachos. El sector legal es un sector razonablemente clásico, muchas cosas, y donde el cambio suele llegar de los sectores más tardíos que en el resto de áreas o de sectores que quieras comparar, ¿no? Es decir, al legal le cuesta cambiar. O sea, normalmente son estructuras muy tradicionales, con valores muy clásicos, las esferas de poder suelen ser gente de una determinada edad y esa reticencia natural al cambio pues la tienen quizá también basada en llevar muchos años haciendo las cosas de una manera, ¿no? Nosotros intentamos romper eso. O sea, es decir, al final creo que parte del éxito que podamos tener es ser vanguardistas, en dar una gestión más moderna, más, vamos a llamar, de empresa tecnológica, a un despacho de abogados que realmente de esos parámetros clásicos que se han visto en el siglo XX finales probablemente y primeros del XXI, ¿no? O sea, entonces, intentamos que ese liderazgo se ejerza de esa manera, ¿no? Más por esa autoritas natural, esa persona que ves que tiene habilidad para tener capacidad de comunicación con el equipo, para, oye, pues convertirse en ese referente, ese líder, ¿no? Esa persona que es capaz de convencer, ¿no? De que hay que hacer las cosas de alguna manera porque cree que deben ser así antes que ir al concepto más tradicional de protestas que había, donde porque te ponen la chapa de socio o algo por el estilo, pues entonces tú ya mandas y todo el mundo tiene que hacerte caso, ¿no? Entonces, vamos buscando más gente que de verdad le guste y tenga talento para hacerlo que realmente lo que es el ejercitarlo por cargo, ¿no? Y funciona bien. O sea, yo al final, un poco reitero eso, ¿no? Transmitir esa idea de que no se tiene por qué tener una visión clásica o ser, una expresión, rancio en la gestión de un despacho de abogados, pudiendo ser modernos o hacer las cosas como en otros sitios, ¿no? Qué bueno, efectivamente.
Qué fantástico. Muy bien. Pues ¿hay algo que quisieras mencionar o destacar de ti como líder? ¿Es algo que tú quisieras decir, pues mi principal prioridad es esta en este área del desarrollo del talento? Sí, a ver, no tanto como yo personalmente, sino como creo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo un poco lo que te decía, pienso que, oye, en la medida en que tenemos un tamaño mediano en España como firma, y oye, en ese desarrollo creciente constante que tenemos, sí lo que yo creo que empezamos a ser un poco uno de los referentes que hay en hacer derecho de una manera nueva. O sea, no hablo tanto de ser un modelo New Law, ¿no? Que llaman ahora, o tecnológico, ¿no? Es decir, nosotros al final tenemos un derecho razonablemente tradicional, o sea, porque asesoramos grandes compañías mercantiles, fondos de inversión, empresas familiares, patrimonios familiares importantes, y por tanto no hacemos un trabajo muy distinto del que se ha hecho en otros sitios o el que se hace en otros sitios, ¿no? Yo creo también un poco el destacar lo que te decía, ¿no? La capacidad de poder hacer eso de una manera más moderna, más flexible, más cool, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que incluso pueda tener un cierto eco en demostrar que no se trabaja peor y al contrario. Yo creo que la gente se siente más identificada a día de hoy con perfiles de compañía que van en esta línea que en sitios, como te comentaba, más tradicionales. Y en esa línea trabajaremos. Trabajaremos con la idea de seguir creciendo, de seguir manteniendo esa frescura, ese estilo FECA, como te decía, y que creo que ello pueda ser un elemento importante no solo para la captación del talento a cualquier nivel, de gente que a lo mejor se sienta más identificada con un mensaje como el nuestro, ¿no?, sino también para la fidelización de generaciones más jóvenes que yo creo que van más en esta línea que en ese concepto más clásico, ¿no? Muy bien, o sea que innovación y lo tradicional van unidos para sacarle el máximo provecho de lo bueno que tiene cada uno de esos enfoques, ¿no? Sí, y que es compatible perfectamente. Es decir, yo creo que simplemente modernizar lo que se ha hecho toda la vida, pero sin perder también esa esencia inicial que esos valores yo creo que han sido muy... La mayoría de compañías o de grandes compañías nacionales, incluso muchas mundiales, parten de grupos familiares que fundaron en su día la empresa, ¿no? Entonces, hay compañías punteras y pioneras en sus sectores que tienen y siguen incluso teniendo condición de empresa familiar, ¿no? Por tanto, yo no veo que haya ningún tipo de condicionante para que las dos cosas sean posibles. Claro. Es que lo familiar lo que transmite es confianza, es decir, un núcleo pequeño que se une para un bien común, un objetivo común, y desde esa piña ahí se sale al mercado, ¿no? Es lo que a mí me transmite cuando veo empresa familiar. Sí, y luego ya te digo, nosotros sí hemos abierto el capital, o sea, el carácter de familiar en cierta manera pues está diluido, pero también insisto en personas que entendemos y que creo que comparten esa visión que tenemos también de no siendo de la familia, sí ser de alguna manera parte de la misma, aunque lleven apellidos distintos, ¿no? Sino el entender que al final los despachos de abogados es un grupo de personas con intereses comunes que se juntan porque les va a ir mejor de manera conjunta que por separado, pero que, como te decía, es indispensable que compartan unos mismos valores, una misma cultura y una misma idea o romperá probablemente la firma por las personas. En este sector, la mayoría de buenas firmas que funcionan no pasan a peor situación por una cuestión de falta de clientes o de falta de capacidad o de talento. Es por una cuestión de desalineamiento absoluto entre lo que unos socios quieren hacer, otros, o no tener claro dónde quieren que vaya la firma todos. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Por tanto, ya te digo que bueno, eso por lo menos en CECA, pues desde un principio siempre lo tuvimos claro. Creo que lo seguimos teniendo claro y la gente al final con la que contamos y que se queda, que es la mayoría y que crece con nosotros, es porque comparte esa visión y esa línea de trabajo, ¿no? Claro, es la clave, ¿no? El compartir una visión muy potente, muy motivadora, que te enganche y ya estás dispuesto a hacer, digamos, sacrificios, por supuesto que de una manera remunerada, de una manera justa, ¿no? Y justa, hablando de abogados, pero que te resulta más fácil dar ese extra, ¿no? Eso es lo que hace que una empresa también se convierta y tengan éxito, cuando tus empleados están dispuestos a hacer ese granito más de arena a favor de la empresa, porque lo sientes como tuyo propio, ¿no? Cuando sientes que realmente se valora tus aportaciones, está la empresa abierta a tus aportaciones, a lo que tú puedes, a tu valor, que lo puedas aportar libremente, ¿no? Entonces eso es la parte también de la modernización, ¿no? Abrir el contenido a los empleados. Sí, y que compartan esa visión, como te decía, es decir, que entiendan que, bueno, hay muchas ofertas y muchas opciones muy buenas a día de hoy en el sector legal español,
pero si se quedan contigo es porque se creen tu proyecto. Y Claro. para eso es fundamental, como bien decías, que sean no solo parte intelectual del mismo, sino parte también tangible, ¿no? Que tengan su espacio, que puedan crecer, que puedan desarrollarse por el mismo, puedan participar a nivel que cada uno tenga, ¿no? En la toma de decisiones, en decisiones donde también, pues, oye, es importante para la gente si se tira por aquí o por allá, ¿no? Es decir, ser parte de un todo. Ser parte de un todo, qué bonito. Fantástico, Esteban. Pues muchísimas gracias por este rato que nos has regalado A vosotros. y deseamos mucho éxito para CKMagan. Un abrazo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Azucena, y bueno, oye, esperemos también cuando quieras poder repetir y Fantástico. Y que vaya todo bien para todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.